Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta serie de videotutoriales de Nómada, la primera herramienta mexicana para desarrollar aplicaciones mecatrónicas y sistemas embebidos. Ahora bien, en esta ocasión vamos a ver cómo echar a andar lo que es el driver L9110S, que básicamente es un driver de corriente de potencia media a media baja. Básicamente aquí tenemos precisamente uno de estos drivers, que aquí podemos observar que tenemos dos circuitos integrados de ese modelo del L9110S, que pues en funcionamiento es bastante simple, bastante sencillo, que básicamente colocamos nosotros un 1 a la entrada y tenemos a la salida también un 1 lógico pero de alta potencia, en el cual podemos proporcionar hasta 800 mA o también podemos absorber hasta 800 mA y puede ser el voltaje hasta 12 volts. Entonces, si se fijan, es muy sencillo. Este tipo de driver se utiliza básicamente para manipular lo que son microservos, los cuales pues ambos ustedes los pueden conseguir en nuestra tienda Nómada Store, tanto el driver como los microservos. Ahora bien, lo interesante es no solamente poder controlar un microservo y cambiar el ángulo de giro del mismo, sino la velocidad del mismo sin perder torque. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues básicamente con una señal de PWM. Sin embargo, este driver está diseñado de tal manera que si nosotros quisiéramos hacer eso, requeriríamos 4 canales de PWM. Y tener un microcontrolador que tenga 4 canales de PWM es bastante complicado porque son un poco raros y además en ocasiones un poco costosos. Es por ello que pues nosotros debemos de buscar una alternativa con la cual podamos hacer la misma función, pero con un microcontrolador de una gama normal. Es por ello que aquí vamos a utilizar un arreglo que nosotros diseñamos, con el cual ese arreglo más este tipo de driver pueden hacer precisamente esa función sin problema alguno, desde un Mega 328p como el que viene en la tarjeta Nómada Pro Plus, o también de algún otro microcontrolador de una gama normal. Entonces, para ello, pues bueno, vamos a hacer este arreglo, que pues está muy sencillo. Ahorita lo vamos a explicar paso a paso. Y no solamente eso, sino que también, pues como les mencioné, primero, pues aquí todo lo hacemos paso a paso. Entonces primero hacemos ese arreglo, luego hacemos el código, luego después vamos a fabricarlo, vamos a hacerlo todo aquí en físico y lo vamos a probar para verificar el funcionamiento del mismo. Entonces, pues comencemos. Básicamente nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un arreglo de transistores, en el cual, por ejemplo, vamos a utilizar unos transistores tipo BJT, en este caso tipo NPN. Aquí tenemos un transistor, tenemos otro transistor, y vemos, obviamente aquí vamos a hacer como todo con bloques ejemplificativos. Ya después ya lo veremos bien cómo está bien conectado y todo, ya cuando llegamos a la parte de la elaboración del código y la fabricación de lo que es el mismo proyecto. Entonces conectamos lo que son las bases. Nosotros para esto vamos a utilizar lo que son BJTs del tipo 2N2222. Obviamente pues ustedes pueden utilizar cualquier otro tipo de transistor siempre y cuando pues cumpla con especificaciones muy similares a las que tiene este tipo de transistor, ya sea el ancho de banda, la transconductancia, etcétera. Realmente sí, en otro aspecto, si es que utiliza un transistor muy diferente puede no llegar a funcionar. Sin embargo, pues también los invitamos a que no se lo intenten con a lo mejor un TIP 41C, algún transistor de ese tipo. Ahora bien, entonces voy a tener lo que es channel 1, lo que es PWM, lo que es channel 2, aquí tenemos lo que es el transistor 1, aquí está el transistor 1, transistor 2, tenemos nuestras resistencias de pull down, que en esta ocasión vamos a utilizar resistencias de pull down de 10 kilo ohms. Se sugiere que la resistencia pues sea relativamente alta, ¿verdad? Sin embargo, obviamente puede llegar a ser muy variable de acuerdo al diseño que ustedes empleen. Y aquí tenemos lo que es nuestro driver L9110S. Vamos a hacerlo solamente para un motor, básicamente como para la mitad del módulo que yo les mostré. Obviamente quieren controlar dos motores, pues simplemente duplican esta regla. Entonces, vamos a ver, aquí esta señal está por acá. Vamos a in 1, a in 2, out 1, out 2. Tenemos esta conexión, perfecto. Entonces lo que podemos observar es de que precisamente con estos canales
nosotros determinamos el ángulo de giro de la señal que va a tener el motor. Es decir, mandamos un 1 aquí, va a llegar acá un 1, siempre y cuando obviamente aquí tengamos un 1 también, y pues aquí saldría otro 1, ¿verdad? Mandamos un 0 acá, por ejemplo, y pues tener ceros. Eso pues lo vamos a hacer, vamos acá a colocar unas señales para mostrar realmente ese comportamiento. Entonces channel 1, pues va a ser en un color, en este caso va a ser en azul. Entonces tenemos a channel 1. Vamos a suponer que channel 1 se encuentra en alto. Entonces así lo tenemos. Vamos a hacer channel 2. Channel 2 vamos a suponer que se encuentra en bajo. Obviamente si se encuentra en bajo, pues hay que ponerle un poco más grueso para simular que se encuentra en bajo. Y la parte interesante, lo que es PWM. Entonces la señal de PWM. Recuerden que todo esto es ejemplificativo, entonces ahorita no nos vamos a meter en algunos detalles como la frecuencia, periodo, porcentaje de ciclo útil. Simplemente vamos a tener cierto valor de ciclo útil y ya. Entonces aquí colocamos un cierto valor de ciclo útil, esa parte en alto, esa parte en bajo, esa parte en alto, esa parte en bajo, esa parte en alto. Ahora bien, estas son las señales que tenemos aquí, precisamente channel 1, PWM, channel 2. ¿Qué es lo que tendríamos o estaríamos recibiendo en IN 1 e IN 2? Y sobre todo, lo interesante, ¿qué es lo que estaría saliendo en OUT 1 y OUT 2? Pues bien sencillo, básicamente lo que aquí estaremos nosotros haciendo es de que permitimos el paso de la señal de channel 1 y de channel 2 cuando esté tan alto. Recuerden, esto es PWM, déjenme aquí especifico, PWM. Aquí no dejamos que pase ninguna de las señales. Igual, en alto permitimos que pasen ambas señales, tanto por transistor 2 como por transistor 1. Es como si hiciéramos una AND, básicamente. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es lo que tenemos? Pues bien sencillo, básicamente en IN 1 nosotros tendríamos igual, vamos a hacerlo del mismo color. Voy a poner un poco más arriba para que puedan caber todas las señales. No, básicamente lo que tendríamos es la misma señal de PWM. Obviamente, en teoría, esa señal tiene un valor aproximadamente el voltaje de alimentación del microcontrolador menos la caída de potencial que existe en el transistor. Son 5 volts, aquí hay una caída potencial de 0.1 volts, supongamos, pues aquí tenemos aproximadamente una salida de 4.9 volts. Obviamente todo esto es teórico. Y veamos, lo importante es de que eso sí, ese voltaje sea el mínimo indispensable para que se detecte como un 1 por lo que es el driver L9110S. Eso sí es importante. Ahora bien, seguimos acá, igual. Vamos aquí, este valor. Perfecto. Ahora bien, ¿qué tendríamos en IN 2? Pues literalmente tendríamos puros ceros, porque lo que estamos haciendo es de que permitimos el paso de 0 volts. Entonces en IN 2 tendremos eso. Y lo importante, ahora sí en OUT 1 y OUT 2, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues bien sencillo, igual vamos a tener estas mismas señales de entrada, vamos a tener acá, pero el voltaje de salida va a ser con el que estamos alimentando el circuito integrado. Estamos alimentando con 12 volts, vamos a tener aproximadamente 12 volts a la salida. Entonces, vamos a hacerlo igual. Si se fijan, básicamente estamos haciendo como una tipo wired AND. Aquí vamos a ponerle aproximadamente VCC. Y supongamos que precisamente está alimentado a más VCC, obviamente tierra. Este obviamente ya pueden ustedes colocar ese 5 volts o 3.3.
y tendremos que pues en esta ocasión, recuerden, lo tendremos en ceros. Entonces podemos observar que precisamente de una manera muy sencilla estamos generando PWM y estamos controlando la velocidad, estamos controlando tanto el sentido del giro del motor como la velocidad del mismo. Entonces es bastante práctico este arreglo y es muy sencillo porque básicamente son dos transistores más, unas resistencias y ya. Ahora bien, ya tenemos aquí precisamente todo esto. Ya como podemos observar, las señales estas, ¿qué pasaría si lo cambiamos? Pues simplemente, si aquí tuviéramos un 1 y aquí un 0, pues tendríamos que IN 2 estaría con esta clase de pulsos generados o basados en lo que es esta señal de PWM, y en OUT 2 igual, y OUT 1 estaría en 0, e IN 1 estaría en 0. Es lo único que pasaría. Entonces, ya con eso nosotros cambiamos el ángulo de giro dependiendo del pulso que le mandemos aquí y le mandemos acá, lo que es channel 1 y channel 2. Entonces, bueno, ya tenemos eso definido, ya lo explicamos. Ahora bien, vamos a definir nuestro proyecto. El proyecto va a ser un proyecto bastante sencillo, pero también bastante ejemplificativo, en el cual lo que vamos a hacer es lo siguiente. Básicamente, vamos a colocar una serie de interruptores con los cuales vamos a estar controlando primeramente el sentido de giro del motor, entonces para un lado, para otro, luego también detenerlo, y con otros interruptores estar controlando el porcentaje del ancho del pulso de ciclo útil de la señal de PWM. Y obviamente eso va a estar conectado al bridge que nosotros tenemos, este drivercito de motores, y todo a través de la tarjeta Nómada Pro Plus. Entonces igual vamos a hacer rápido el diseño, que sería muy sencillo. Vamos a ver cómo nos quedaría. Entonces igual recuerden, totalmente ejemplificativo. Vamos a colocar simplemente unos cuantos bloques. Entonces supongamos que aquí tenemos el microcontrolador, vamos a poner aquí microcontrolador. Tenemos unas resistencias de pull-up, estas van conectadas a más VCC. Estas vamos a colocar de 10 kilo ohms, son resistencias de pull-up. Vamos a utilizar lo que son interrupciones externas del tipo pin change, para que precisamente no estemos desperdiciando el ancho de banda del microcontrolador en básicamente nada, sino que cada vez que sea una interrupción la atiende y pues ya hace cualquiera de las acciones que nosotros mencionamos anteriormente. Entonces vamos a tener desde PCInt 23, PCInt 3 hasta PCInt 19. Lo interesante es de que todos esos pines se encuentran en el puerto D. Entonces vamos a utilizar esos pines del puerto D. Obviamente más adelante vamos a ver qué pines son del puerto D. Y veamos, nos falta colocar los interruptores. Recuerden que son interruptores que están normalmente abiertos. Entonces aquí colocamos la unión. Y aquí colocamos nuestro primer interruptor. Obviamente están conectados a tierra. Ahí está. Perfectamente bien. Ya si quieren hacerlo un poquito más especificado, aquí vamos a ponerle que estos son switches. Y bien, esto viene conectado lo que es otro bloquecito, que pues podemos tener aquí las tres señales. En esta ocasión lo que vamos a hacer es de que vamos a utilizar a los pines PB5, PB4 para definir lo que son los sentidos de giro del motor, y OC1A como la señal de PWM. Vamos a utilizar lo que es en este caso el timer 1 porque nos proporciona muchísimo más resolución que el timer 0. Recuerden que el timer 0 solamente cuenta desde 0 hasta 255 porque es de 8 bits, pero el timer 1 es 16 bits y puede contar de 0 hasta 65.535.
Entonces sí tiene mucho más resolución. Vamos a ver, vamos a colocarle así de manera rápida. Entonces aquí P OC1A, quedamos OC1A y PB4, ahí está. Y de ahí se va directamente a nuestro driver L9110S, esas dos señales, y de salida aquí tenemos a 1, a 2, out 1 y out 2. Ahora bien, bueno, no quedó muy claro, entonces recuerden que este es un bloque de los que hicimos anteriormente, que está arreglado de transistores y demás. Entonces lo hacemos brevemente de manera rápida. Lo interesante es de que aquí ahora sí ya podemos ver las señales, quién es quién. Eso es lo padre. Entonces vamos a ver. Aquí por ejemplo tenemos una, aquí otra. Entonces aquí tendríamos a OC1A. Aquí tendríamos por ejemplo a PB5 y aquí a PB4. ¿Verdad? Y obviamente aquí por los emisores estaremos conectando estas señales. Así inclusive esto podemos ahí rápido ejemplificarlo. Aquí ponemos una salida, otra salida, y aquí tendríamos que este es in 1, este es in 2. Entonces así ya queda mucho mejor, mucho más visual. En esta ocasión, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar un microservo de los que nosotros comercializamos, y pues estuvimos haciendo algunas pruebas y vimos que funcionaba bastante bien a 120 Hz. Sin embargo, sí les invitamos a ustedes a que pues primero prueben qué frecuencia es la mejor para su motor, porque hay algunas frecuencias que por ejemplo generan mucho ruido en el motor, hay algunas que hacen que vibre el motor y otras que hacen que simplemente no funcione el motor. Entonces sí los invitamos a que ustedes hagan esas pruebas. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues bien sencillo, simplemente pueden colocar este arreglo y pues ustedes la señal la pueden meter a través de lo que es un generador de señales. Ahí generan ustedes la señal de PWM, hacen sus pruebas y ven qué frecuencia es la mejor o la ideal para su motor. Entonces sí los invitamos a que hagan esas pruebas para que quede lo mejor posible el acoplamiento a los motores que ustedes ya tienen. Entonces, bueno, aquí estamos viendo cómo está el proyecto. Esto es lo que nosotros vamos a armar. Ahora pues vamos a proceder a hacer lo que es el código. Se va a hacer primero el código en C, en Atmel Studio. Ya una vez realizado vamos a armar el proyecto, lo vamos a armar en una tarjeta de prototipos con su driver, con su tarjeta Nomada Pro Plus, así todo, y lo vamos a mostrar funcionando. Perfecto, entonces pues los invitamos a que continúen con nosotros para que vean cómo sigue este proyecto y pues aprendan a utilizar esta clase de drivers. Eso sí, algo que también es importante, que no les he mencionado, si no tienen experiencia en esta parte de las interrupciones externas, en esta parte de generación de PWM, recuerden que ya están los videotutoriales desde básicamente hace un año en lo que es nuestro canal de YouTube. Entonces los invitamos a que vean esos videotutoriales de interrupciones externas y de generación de PWM para que ya tengan esa experiencia y pues de una manera mucho más fácil ustedes puedan comprender lo que se está haciendo. Entonces pues bueno, los invitamos a que continúen con nosotros. Ok, bueno, entonces como habíamos mencionado, pues ahora vamos a hacer nuestro código, que pues básicamente, pues como habíamos mencionado, pues bueno, vamos a tener lo que son 5 señales externas que van a estar conectadas a interrupciones tipo pin change, en este caso desde PCInt 23 hasta PCInt 19. Y vamos a tener lo que es el pin PB5 y PB4, quienes iban a controlar la dirección del motor y pues también detenerlo. Y también vamos a tener a OC1A como nuestra salida de PWM. Entonces, pues bueno, comencemos. Primero, abramos nuestra hoja de datos del microcontrolador. Aquí la tenemos, la Mega 328P. Vamos a ver la configuración de los pines. Precisamente nosotros tenemos un microcontrolador Mega 328P tipo DIP. Aunque obviamente pues ustedes pueden después hacer alguna tarjeta de circuito impreso con a lo mejor algún TQFP u otro empaquetado y lo pueden programar perfectamente bien con el Nomad. Básicamente igual, recuerden,
hacen la conexión MISO con MISO, MOSI con MOSI, reset con reset, SSK con SSK. En reset hay que ponerle una resistencia de pull-up. Nosotros sugerimos que sea de 100 kilo ohms. Y ya pueden, por ejemplo, tener ustedes su propia tarjeta de circuito impreso y hacer cualquier aplicación. Entonces, veamos. Entonces quedamos que las señales de entrada iban a ser PCIN 23, porque vamos a utilizar interrupciones externas del tipo pin change. Entonces PCIN 23, PCIN 22, PCIN 21. Y también tenemos el 20, que es acá, PD4 y PD3, PCIN 19. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Podemos hacerlo a lo mejor de que PCInt 23 sea para que gire en un sentido, PCInt 22 en otro, PCInt 21 que se detenga y PCInt 20 para incrementar el ancho del pulso, PCInt 19 para decrementar el ancho del pulso. Y ya obviamente vamos a tener a PB5 y PB4, bueno, PB5 y PB4 para lo que es controlar la dirección de giro del motor. Y obviamente tenemos aquí a PB1 como OC1A, que es la salida del lo que es el timer 16 bits, la salida de PWM de dicho timer. Entonces vamos a ver si ya tenemos bien eso en mente. Obviamente estos pines deben estar de entrada y lo que es PB1, PB5 y PB4 deben estar de salida. Entonces pues comencemos. Vamos a configurar primeramente los puertos. Después de configurar los puertos vamos a configurar las interrupciones externas y por último vamos a configurar lo que es el timer. Ahora bien, como ya les había mencionado anteriormente, si no han tenido la oportunidad de visualizar esos videotutoriales o no tienen conocimiento acerca de lo que son las interrupciones externas y lo que es generación de PWM, los invitamos a que primero vean dichos videotutoriales, para que así pues obviamente se les va a hacer mucho más sencillo esto que ahorita vamos a hacer. Entonces, vamos a ver, abramos Admel Studio, voy a minimizar la hoja de datos, voy a abrir Admel Studio. Esta ocasión estoy utilizando Admel Studio versión 7, pero ustedes pueden utilizar también la versión 6.2, es muy similar. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a poner un proyecto ejecutable de C. Vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a ponerle Medium Power Motor Driver Controller. A ver, veamos. Entonces, OK. Vamos a seleccionar nuestro microcontrolador. Quedamos que es de la familia Mega, una Mega 328. Vamos por acá. Aquí está. Perfecto, un 328P. Darle OK. Y está, OK. Perfecto, entonces ahí nos genera el layout básico de nuestro programa. Y ahora bien, vamos a colocar nuestras interrupciones. Digo, nuestras funciones para configuración voice, ports, setup. Recuerden que obviamente pueden ponerle el nombre que ustedes quieran. Pueden ponerle perenganito, mengano, fulano, etc. Sin embargo, obviamente nosotros les sugerimos que coloquen el nombre que sea alusivo a lo que están haciendo. Están configurando los puertos, pues port setup, ¿verdad? Están configurando el timer setup, etc. Entonces quedamos que el puerto D iba a ser de entrada, entonces tenemos que DDRD, es decir, Data Direction Register D, es igual a un 0x00. Y quedamos que lo que era PB1, PB4 y PB5 van a estar de salida. ¿Eso qué significa? Entonces vamos a tener que un DDRB es igual a 0x. El PB1 básicamente sería un 2. Y tendremos el 4 que sería un 1 más el otro, entonces sería un 32 en total, 0x 32. O bien, si lo queremos ver en binario, sería un 0b, luego estos estarían en bajo, luego en alto, sí, así. Y si lo dividimos en nibbles, pues tenemos aquí que es un 2 y aquí tenemos un 3. Entonces estamos correctos. Ahí está, perfecto. Ahora bien, lo que vamos a hacer es de que voy a desactivarlos por B, igual un 0x00, para evitar que pues salga un pulso o algo y pues se pueda activar algo erróneamente, etc. Ya tenemos configurado perfectamente bien lo que es en este caso nuestros puertos. Ahora bien, vamos a hacer una función de configuración de lo que son las interrupciones externas. Recuerden que vamos a utilizar interrupciones tipo pin change. Entonces, void
Vamos a ponerle pcint interrupts setup. Ahí está. Entonces, ahora vamos a nuestra hoja de datos. Nuestra hoja de datos, que la tenemos. Y vamos a ver. Entonces, vamos a la sección de interrupciones externas, que está aquí, es el apartado número 13. Y veamos, aquí tenemos, obviamente, viene la explicación, cómo funcionan las interrupciones tipo pin change, las que son asíncronas, etc. Y veamos, aquí tenemos nuestro primer registro que es EIC-RA. Entonces, esto es para las interrupciones externas asíncronas, pero no las vamos a utilizar. Entonces vamos a colocarle 0, sin embargo, pues nosotros como diseñadores que somos, y pues le sugerimos a todos nuestros usuarios, es de que pues lo hagamos de una manera más explícita. Entonces vamos a poner precisamente que EIC-RA es igual a, lo colocamos esto precisamente, y quedamos que eran 4 bits los que tenía ese registro. Ahí estás. Ok, perfecto. Entonces quedamos que iban a ser ceros. Entonces 0 en ISC 11, 0 en ISC 10, 10, 0 en ISC 01 y 0 en ISC 00. A ver, permítame, déjame cambio para que quede bien. ISC 00, exacto. Perfecto. Recuerden que básicamente esos bits son los que determinan pues qué es lo que va a hacer que se dispare la interrupción 1 o la interrupción 0. ¿Verdad? Qué tipo de evento, ya sea nivel bajo, ya sea cualquier nivel, flanco subido o flanco de bajada. Pero pues como no los vamos a utilizar, pues colocamos en 0. Entonces veamos, ahora vamos a nuestro siguiente registro. Veamos, ahí está, ISK. Que básicamente estos dos bits que tenemos es para habilitar las interrupciones, tanto la 1 como la 0. Como les mencioné, no las vamos a utilizar, les colocamos ceros. Entonces tenemos EIMSK es igual a 0 para int0 y 0 para int1. Ahí está, perfecto. Ok, vamos a cambiar nada más el orden. Sí, porque es primero int1 y luego int0. Nosotros sugerimos que siempre sea en ese orden, el orden en el cual viene el registro, porque a la hora de depurar es más sencillo. Entonces sí los invitamos a que siempre estén en ese orden. Vamos con el siguiente registro. Son las banderas. Entonces vamos a limpiar las banderas. En este caso pues son las banderas para las interrupciones tanto 1 como 0. A ver, sigamos. Y ahora sí viene la parte interesante. Ya es precisamente ahora sí los bits que determinan qué tipo de interrupción vamos a utilizar de las pin change. En este caso podemos observar que tenemos 3 bits, que es PCIe 2, PCIe 1 y PCIe 0. Entonces, ¿qué es lo que determina PCIe 2? Si nosotros colocamos 1, no estamos habilitando las interrupciones que van ya sea del PCIe 23 hasta el PCIe 16. Si ponemos el PCIe 1, va desde las interrupciones que van del PCIe 14 al 8. Y en el 0, pues que van desde el 7 al 0. Entonces nosotros quedamos que vamos a utilizar lo que era PCIe 23, 22, 21, 20 y 19. Entonces básicamente todos esos PCIe se encuentran en este arreglo, en este rango de interrupciones externas. Entonces en pocas palabras vamos a ponerle un 1 aquí a PCIe 2
y los demás en 0. Entonces vamos a hacerlo. Entonces PCICR, o sea, PCICR es igual a, como se ven nuestros 3 bits, le ponemos un 1 en PCI 2, un 0 en los demás. Como le hemos dicho a muchos de nuestros usuarios, en ocasiones puede parecer un poco engorroso estar escribiendo todos y cada uno de los bits. Sin embargo, es sumamente práctico dado que probablemente a ustedes les toque trabajar con otros diseñadores de firmware y pues es necesario que le pasen su código a otro diseñador y pues si él requiere depurar o simplemente saber lo que ustedes estaban haciendo, esto es mucho más explícito que simplemente colocar, por ejemplo, que PCICR es igual a un 0x04. Con es totalmente equivalente a lo que estamos ahorita haciendo de que 1 es menor, PCI 2, etcétera, ¿verdad? Entonces sí les sugerimos que pues procuren hacerlo de esta manera. Entonces sigamos con el siguiente registro. Aquí están las banderas, las vamos a limpiar. PCIFR es igual a, luego de nuevo los 3 bits. Aquí está, perfecto. Y pues 0, lo que es PCIF2, PCIF2, 0, PCIF1, PCIF0. Ahí está. Entonces veamos el siguiente registro. Y ya tenemos los PCMSK 2, 1 y 0, que básicamente en estos registros nosotros cuando habilitemos ahí realmente cada una de estas interrupciones, cuando se dé la interrupción, realmente va a brincar el vector de interrupciones. Entonces nosotros quedamos que íbamos a tener habilitados a lo que es PCIN 23, 22, 21, 20 y 19. Entonces estos bits van a tener un 1 y todos los demás van a tener 0. Entonces, porque así ya habilitamos la interrupción para la interrupción tipo PCIN 23 y así la 22, la 21, etc. Entonces veamos, PCMSK2, o sea, PCMSK2 es igual a, ¿cuántos bits tiene? 8, perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 en PCInt 23. 1 en PCInt 22. 1 en PCInt 21. 1 PCInt 20. 1 PCInt 19. Y ahora sí ya 0 PCInt 18 porque no queremos habilitar la interrupción de PCInt 18. 0 PCInt 17 porque no queremos habilitar la interrupción ahí. Y 0 en PCInt 16. Ahí está. Perfecto. Entonces sigamos con otros registros que es PCMSK1. Y si pueden observar, ese solamente tiene 7 bits. Si no, en un momento más lo vamos a ver. 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Entonces aquí lo podemos observar que el rango de interrupciones que tiene PCMSK1 va desde la interrupción PCInt 14 hasta la PCInt 8. Entonces vamos a colocarle ceros porque no vamos a utilizar ninguna de ellas. Entonces tenemos ahí 0, PCInt 14, 0 en PCInt 13, 0, PCInt 12, 0, PCInt 11, 0, PCInt 10, 0, PCInt 9, 0, PCInt 8. Ahí está. Ahora bien, sigamos con otros registros que es PCMSK0. Y este tiene 8 bits. Que básicamente es desde
PCInt 7 hasta el 0. Entonces no vamos a utilizar ninguna de ellas. Las ponemos en 0. Ahí está. Veamos que lo que sigue. Y se acabó. Básicamente ya tenemos configurado todo. Y llegamos a lo que era el otro apartado, el número 14. Entonces ya terminamos de configurar. Ahora bien, viene la parte interesante. Vamos a configurar lo que es en este caso el timer 1. Recuerden que en esta ocasión vamos a utilizar el timer 1. Es recomendable que ustedes utilicen el timer 1 por una razón bastante buena, que es de que tiene una resolución mucho más amplia que el timer, en este caso 0, de 8 bits. Básicamente con el timer 1 ustedes pueden contar desde 0 hasta 65.535, que es básicamente 2 a la 16 menos 1. Sin embargo, obviamente ya cuando ustedes calculen lo que es PWM, pues van a ver que no siempre se puede alcanzar toda esa resolución, pero obviamente es una resolución mucho mayor que de 0 a 255. Entonces, pues vayamos a ese apartado para hacer los cálculos. Aquí tenemos algunas de las características, lo que es el timer 1, aquí viene cómo está el funcionamiento, construcción, etc. Y pues vamos a ver así de manera rápida a las ecuaciones, que es lo que a mí me interesa que ustedes sepan utilizar. Precisamente recuerden que el timer tiene básicamente pues 4 maneras de funcionar. Una, como un contador común y corriente. 2, como un generador de frecuencias, que básicamente se genera una frecuencia con pulsos cuadrados con 50% arriba y 50% abajo. PWM. Y también tiene lo que es un input capture, que es un capturador de eventos, el cual por ejemplo se utiliza mucho para lo que son encoders que se colocan en los motores. Entonces, ahora bien, del PWM tenemos varios tipos. Tenemos el PWM rápido, que aquí lo podemos observar, PWM rápido, y tenemos el PWM de fase correctiva. Cabe destacar que, pues, ambos son utilizados para aplicaciones muy diferentes. Por ejemplo, el PWM rápido es ampliamente utilizado para servomotores. Servomotores como los que utilizan los aviones de control remoto, etcétera, que funcionan a 50 Hz o a 60 Hz algunos. Pero un gran error que todo el mundo comete es de que utiliza esta clase de PWM para lo que es en este caso control de motores comunes y corrientes. Y no, para control de motores se sugiere que se utilicen PWM de fase correctiva. ¿Por qué? Porque genera mucho menos armónicos, por lo tanto mucho menos ruido, y además se puede controlar de una manera mucho más fluida y mucho más suave lo que es el motor. Inclusive si ustedes colocan aquí en la hoja de datos, precisamente Atmel aquí coloca que ellos sugieren lo que es PWM de fase correctiva para lo que es control de motores. Por ejemplo, aquí lo podemos buscar. Voy a buscar de una manera muy breve, así muy rápida. Y por ejemplo aquí podemos ver, dice PWM fase correctiva o modo de PWM fase correctiva. Y aquí precisamente, aquí es lo que ellos dicen. Estos modos, estos son preferidos para control de aplicaciones de motores. Entonces, y obviamente ya si ustedes hacen el análisis matemático y demás, pueden observar que precisamente esto que estamos mencionando es totalmente cierto. Entonces vamos a utilizar PWM de fase correctiva. Vamos a ver. Entonces busquemos las ecuaciones de PWM de fase correctiva. Hacemos PWM rápido, PWM fase correctiva, y aquí tenemos básicamente nuestras ecuaciones. Pero sí, esto es del timer 0. Ahorita que hicimos la búsqueda nos movió el timer 0. Ya regresamos al timer 1. Vamos rápido a estas ecuaciones. Aquí está, ni más ni menos. Perfecto. Entonces podemos ver que la frecuencia de salida, déjenme ampliar un poco la pantalla. Podemos observar que la frecuencia de salida de PWM de fase correctiva es igual a la frecuencia de entrada dividida entre 2 que multiplica a n por el top. Entonces, donde el top, pues obviamente va a ser nuestro máximo nivel de
de resolución que nosotros tengamos. Entonces, ahora bien, nosotros empezamos a hacer ahí algunas pruebas con los microservos que manejamos y que ustedes pueden adquirir en la Nomad Store. Y en este caso vimos que a 120 Hz funcionan muy bien. Ahí es muy diferente, es muy variable. Si nosotros les sugerimos que si ustedes tienen un motor en específico, empiecen a hacer pruebas acerca de qué frecuencia puede ser la mejor para su motor. Porque hay algunos motores que a ciertas frecuencias emiten muchos sonidos, básicamente chillan, se puede decir, o simplemente algunas frecuencias no funcionan o vibran mucho. Entonces sí es sugerido, bueno, les sugerimos que sí ustedes chequen cuál es la frecuencia óptima para el motor que ustedes están empleando. Para ello, pues simplemente pueden tener el driver y pues pueden utilizar un generador de señales y con eso pueden estar ustedes variando la frecuencia. Cuando ustedes encuentren una frecuencia que sea óptima, que no genere tantos armónicos o que el motor funcione muy bien, pues trabajen a esa frecuencia o lo más cercano a esa frecuencia, porque hay veces en que con el microcontrolador no se puede lograr esa frecuencia tan exacta. Entonces, bueno, quedamos nosotros que básicamente íbamos a trabajar a lo que son 120 Hz. Entonces vamos a calcularlo, cuánto debe de valer top en este caso. Entonces, recuerden que yo estoy utilizando pues una tarjeta, en este caso Nomada Pro Plus. Entonces aquí tenemos Calculator. Vamos a ver. Vamos a cambiar a científica. Ahí está. Entonces, quedamos, ya tenemos muchos patrones conocidos, que es básicamente esto, son 120 Hz, que es la frecuencia de PWM que queremos generar. Ya tenemos la frecuencia del cristal, recuerden que estamos en una Pro Plus, yo voy a utilizar el cristal que se encuentra montado en placa, que es de 14.7456 megas. Y pues bueno, este N no lo conocemos, pero pues vamos a experimentar un poco. Vamos a ir primeramente, si yo quiero que top sea máximo, ¿qué pasa si lo despejamos? Pues top es igual a la frecuencia de entrada entre 2 que multiplica n, que multiplica en este caso los 120 Hz. Entonces si yo quiero que top sea máximo, n, que es nuestra variable, debe ser mínimo. Entonces, vamos a ver, tenemos 14.74.56.00 entre, digamos que 120 Hz, nos da eso, entre 2. Y pues ni más ni menos que nos da 61.440. Entonces, si podemos observar, pues está padrísimo en el aspecto de que cabe perfectamente bien en el timer. Recuerden que el timer cuenta desde 0 hasta 65.535. Entonces 61.440 pues cabe perfectamente bien ahí. Y además no solamente eso, nos está dando casi resolución máxima. Entonces porque la resolución máxima pues sería el tope, que son 65.535. Y pues realmente no hay una diferencia tan grande. Entonces vamos a ver esto a cuánto equivale. Queremos que era 61.440. Entonces es 61.440. Perfecto. Entonces en hexadecimal es un F0, 00. Entonces, ese dato lo vamos a requerir después para tomarlo en cuenta. Entonces, vamos a esperarnos. Entonces, vamos a ver. Comencemos ahora sí a configurar esto. Vámonos, sigamos un poco más adelante. Ahí está. Ya llegamos al primer registro, que es el TCCR1A. Entonces aquí tenemos básicamente estos bits, que es el COM 1 a 1, COM 1 a 0, COM 1 B 1, COM 1 B 0, los cuales determinan el funcionamiento de nuestro timer. Nosotros queremos utilizar PWM no inverso o PWM positivo, como desean ustedes llamarle. Y obviamente va a ser en fase correctiva. Entonces acá abajo nosotros tenemos unas tablas que muestran, por ejemplo, qué pasaría si el timer está configurado para que no sea modo PWM. Entonces, estos son los valores que se le colocarían tanto a COM 1 a 1, como a COM 1 B1, COM 1 a 0 y COM 1 B0. Entonces, esto es para PWM rápido. Y hay otra tabla también para PWM de fase correctiva, que aquí la tenemos. Entonces, si yo quiero que sea PWM positivo o PWM no inverso, sería básicamente esta opción, donde dice, ok, se aclara la salida de OC1A o OC1B, en este caso vamos a usar la salida OC1A, recuerden que es el pin B1, se aclara cuando se da un compare match, cuando precisamente coincidan tanto el valor que está incrementando como el valor que se definió en el registro. Entonces en el registro OCR1A, que en este caso es el registro de comparación, para la salida OC1A. Entonces cuando coincidan tanto TCNT, que es el registro de conteo del timer,
como OCR1A. Recuerden, OCR1A, recuerden que es el registro. OC1A precisamente se pone en 0. Y luego cuando se desborde, se pone en 1. Y así sucesivamente. Inclusive aquí al parecer, sí, porque aquí es PWM, pero de fase correctiva, entonces no. Cuando coincidan, se pone en 0. Cuando coincida nuevamente, cuando esté haciendo la cuenta para abajo, porque recuerden que en PWM fase correctiva empieza a contar hasta que llega al tope. Y una vez que llega al tope empieza a decrementar el timer para hacer esa señal triangular con la cual está comparando. Entonces, cuando empieza a contar y coincide, se pone en 0. Luego llega al tope, empieza a decrementar uno por uno y cuando coincide de nuevo se pone en 1. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ya cuando llegue hasta el 0, empieza a incrementar de nuevo. Una vez coincide nuevamente, se pone en 0. La salida, o sea, 1A, sigue incrementando hasta llegar al tope y hace lo mismo así una y otra vez. Lo va a estar haciendo. Entonces, así es como funciona. Entonces ya vimos cuánto va a valer estos bits. Como 1 a 1, un 1. Y como 1 a 0, un 0. Como 1 B1 y como 1 B0 no los vamos a manipular. Los vamos a colocar en 0 porque no estamos utilizando la salida OC1B. Entonces vamos a ver eso. Entonces tenemos el registro TCCR1A. Aquí lo tenemos perfectamente bien. Y veamos, TCCR1A. Vamos a crear nuestra función de configuración del timer 1. Okay, void timer 1 setup. Perfecto. TCCR1A es igual a, teníamos 6 bits en total. Ahorita vamos a ver los otros 2 bits para qué sirven. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Entonces dijimos que iba a ser un 1 para com 1 a 1. Un 0 para com 1 a 0. Y vamos a poner en ceros los de B. Com 1 B1. Un 0 el com 1 B0. Y veamos, están los WGMs. Entonces aquí vimos estos bits, que es el WGM11 y el WGM10. Esos bits junto con WGM13 y WGM12 determinan realmente pues qué función va a desempeñar el timer. Como les mencioné, puede ser como contador, generador de frecuencias, PWM o capturador de eventos. Entonces hay una tabla que muestra esas configuraciones. Aquí tenemos dicha tabla. Precisamente podemos ver aquí las opciones que colocan, que es normal, PWM fase correctiva pero 8 bits, CTC, que es en este caso es el generador de frecuencias, que es así como ellos lo llaman acá en Atmel. Y pues bueno, nosotros quedamos que íbamos a utilizar PWM de fase correctiva. Entonces, PWM de fase correctiva y pues el top, nosotros lo queremos manipular. Entonces, cosas o configuraciones que coinciden con esas opciones, con esas propiedades, pues básicamente son estas dos. Sin embargo, viene la pregunta interesante, ¿cuál de las dos utilizar? ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, podemos utilizar esta y aquí definir como tope los 61.440 que habíamos calculado en nuestra supercalculadorcita, ¿verdad? O podemos utilizar OCR1A y colocar como tope 61.440. El detalle es de que recuerden que el registro OCR1A es con el cual nosotros estamos controlando el ancho del pulso. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos que el top sea OCR1A y le ponemos 61.440, si después queremos manipular el ancho del pulso y decimos, ok, cambiamos a OCR1A por, no sé, 1000, supongamos, lo que está pasando realmente es de que estamos alterando tanto la frecuencia como el ancho del pulso. Inclusive, básicamente lo que haríamos es de que siempre estaría en 1 OC1A. Entonces, por lo tanto, el top debe de ser un registro que podamos manipular, pero que quede no alterado, que no alteremos mientras estamos cambiando el ancho del pulso. Y por lo tanto, pues la única opción es ICR1 en este caso. La pregunta interesante que a lo mejor muchos dicen, ok, si OCR1A no funciona, ¿por qué lo coloca Atmel, verdad? Pues bien sencillo, porque recuerden que tenemos el canal OC1B. Entonces podemos dejar a OCR1A como top, ya no lo alteramos, y estamos manipulando lo que es el registro OCR1B y cambiamos el ancho del pulso del canal OC1B. Es por ello que Atmel lo hace.
Entonces, pero en esta ocasión, como vamos a utilizar el canal OC1A, que es el pin B1, pues vamos a dejar como top a ICR1. ICR1 precisamente es el registro donde se almacenan las capturas de eventos que le estoy mencionando, que puede ser un encoder, por ejemplo, externo que está en un motor. Pero como no vamos a hacer ninguna aplicación así, pues utilizamos ICR1 como top. Entonces vamos a utilizar esa opción y nos dice que WGM13 debe ser un 1, WGM12 debe ser un 1, WGM11 debe ser un 1, perdón, WGM12 debe ser un 0, perdón, WGM1 debe ser un 1 y WGM10 un 0. Entonces que básicamente es esta opción. Lo voy a que ranguear para que no quede ninguna duda de cuál es. Es esa. Es la opción número 10 o el modo número 10 que aquí le pone Admiral. Entonces sería 1, 0, 1, 0. Entonces en el registro TCS R1A tenemos solamente WGM11 y WGM10. Pues nomás coloquemos esos bits. Entonces nos regresamos. Aquí rapidísimo. Y pues WGM11 es un 1, WGM10 un 0. Entonces vamos a colocarlo. Vamos a ver, un 1, WGM11. Un 0, WGM10. Ahí está, no es de menos. Ahora bien, ya terminamos de configurar ese registro. Vamos por el siguiente. El siguiente es TCCR1B. Vamos a encontrarlo. Ahí está, TCCR1B. Ok, aquí tenemos estos bits. ICNC1 básicamente es para pues configurar lo que es un cancelador de ruido para el input capture, para la captura de eventos que les mencioné. El ICES1 es para seleccionar el flanco ese de subida y ese de bajada con el cual se captura el evento. No los vamos a usar, entonces le vamos a poner ceros. Aquí ya tenemos a WGM13, que habíamos quedado que se llevaba un 1, WGM2 se lleva un 0. Y tenemos lo que es el Clock Select, que es el selector del preescalador. Estos bits también se encuentran determinados en una tabla, la cual se encuentra aquí. Entonces vamos a observar que para puros ceros se encuentra apagado el timer. Para 001 está la frecuencia reloj dividida por 1. Básicamente estos bits determinan lo que es n en nuestra fórmula, ¿verdad? Recuerden que nuestra fórmula decía que era la frecuencia de salida es igual a la frecuencia de entrada entre 2 que multiplica a n, que es el preescalador, por el top. Y en este caso, pues n lo determina precisamente esto. Aquí sería n igual a 1, a 8, a 64, 56, 1024. Pero pues vamos a utilizar, recuerden que n igual a 1. Sin embargo, en este momento todavía no lo vamos a colocar porque todavía no terminamos de configurar el timer. Entonces, si todavía no terminamos de configurar el timer y encendemos el timer, puede que actúe de tal manera que inclusive si es un sistema más grande, puede dañar alguna otra parte del sistema. Entonces, primero lo vamos a colocar ceros para que se encuentre pues parado el timer. Entonces, quedamos que esos son ceros y esto sería 0, 0, 1, 1, 0 y estos 3 en 0. Perfecto, entonces vamos a escribirlo TCC R1B es igual a, ¿cuántos bits eran? Eran solamente 7. Entonces queda un 0 en ICN C1. Un 0 en ICES1. ¿Qué más? Era un 1, aquí precisamente en WGM13. Un 0 en WGM12. Y quedamos en que va a estar parado lo que era el timer. Entonces ponemos ceros. Perfecto. Ahí está. Ahora bien, sigamos con el siguiente registro, que en este caso es TCCR1C. Aquí lo tenemos. Tenemos al FOC1A y el FOC1B, que básicamente estos bits forzan a la salida tanto de OC1A como de OC1B a que se pongan en 1. Esto es más que nada para depurar en hardware. Sin embargo, pues en esta ocasión nos interesa depurar esa parte. Entonces vamos a colocarlos en ceros. Entonces tenemos que TCCR1C es igual a los dos bits, punto y coma, y le ponemos un 0 en FOC1A. 0. Ahí está. Ahora bien, vamos al registro de cuenta del timer 1, que es el TCNT1, tanto la parte alta como la parte baja. Entonces vamos a limpiarlo. TCNT1 es igual a 0.
Ahora bien, ahí les va algo interesante. Pues C nos permite obviamente hacer esta aproximación así de fácil, así de sencilla. Pero por ejemplo, si nosotros lo estuviéramos haciendo en ensamblador, no podemos simplemente colocar TCNT1 es igual a 0, dado que es un registro de 16 bits. Tendríamos que hacerlo con cierta metodología. Atmel tiene la siguiente metodología. Si se va a escribir en registros de 16 bits, primero se escribe la parte alta y luego la parte baja. Si se van a leer registros de 16 bits, es totalmente al revés. Primero la parte baja y luego la parte alta. Lo que nosotros sugerimos a nuestros usuarios es apréndanse cualquiera de las dos y ya saben que la otra es simplemente al revés. Entonces, si yo quisiera escribir realmente con la metodología normal, sería TCNT1H es igual a 0, X00. Ahí están los 8 bits más significativos. Y después TCNT1L es igual a 0X00. Así nosotros estaremos escribiendo ese registro de 16 bits. Recuerden, así primero la escritura. Primero la parte alta y luego la parte baja. ¿Quieren leerlo? Es al revés. Primero leen la parte baja, luego la parte alta. Y ya. Sin embargo, en esta ocasión, pues lo vamos a dejar como estaba arriba. Nada más les menciono eso para que lo tomen en cuenta para cualquier desarrollo futuro que estén realizando. Entonces ya limpiamos lo que es el registro de cuenta. Y ahora tenemos el OCR1A, que también es 16 bits, que es con el cual nosotros ahorita recuerden que estamos definiendo el ancho del pulso. Entonces lo vamos a colocar en ceros, porque realmente pues ahorita no me interesa un ancho de pulso en específico. Entonces colocamos OCR1A. OCR1A es igual a 0. Luego tenemos a OCR1B, que es igual para control del ancho del pulso, pero del canal B. Pues no lo estamos usando, lo vamos a colocar en 0. Y de ahí en más nos vamos a ICR1, que recuerden que nosotros en la tabla elegimos que ICR1 fuera nuestro top, el registro que define el top, ¿verdad? O el máximo valor que vamos a tener. Y recuerden que el máximo valor era 61.440, que en hexadecimal era un 0xF000, ¿verdad? Que básicamente, recuerden que aquí lo tenemos, un F000, entonces ICR1H pues tiene F0 e ICR1L, o sea la parte baja, tiene 00. Sin embargo, pues podemos hacer cualquiera de todas las siguientes opciones, ¿verdad? Es tal vez lo bonito de C. Entonces tenemos a ICR1, podemos colocarle literal 61.440, o bien podemos también hacerlo así de golpe a un 0xF000, por ejemplo, que también lo podemos hacer de manera directa, o podemos hacer igual ICR1H es igual a 0xF0 y ICR1L igual a 0x00. Podemos hacer exactamente lo mismo. Yo en lo personal, a mí me gusta más utilizar hexadecimales y demás que tal cual números decimales, así que lo dejamos así. Veamos. Entonces, es más, dejen nada más así, déjenme les coloco aquí una breve leyenda que recuerden que era un 61.440 decimal. O sea, para que a lo mejor ustedes ya digan, ah, ok, ¿qué valor era ese? Ok. Entonces, veamos, continuemos. Vamos a ver, ahí está ICR1, tenemos a Teamsk, que es básicamente donde se encuentran la máscara de interrupciones. Es donde aquí definimos qué tipo de interrupciones queremos que se activen. Y CIE1 es básicamente una interrupción cuando se da una captura de eventos. No estamos utilizando el capturador de eventos, va a tener un 0. O CIE1B es cuando se da una comparación y que coincide en tanto la cuenta con el valor que tiene el registro OCR1B, pero no lo estamos utilizando. OCI1A es lo mismo, pero para el registro A. Y tampoco lo estamos utilizando, entonces también va en 0. Y el TOIE1 es cuando se hace un overflow, cuando se hace un sobreflujo de lo que es el registro del timer de cuenta, pero tampoco lo estamos utilizando, entonces vamos a colocarlos todos en 0. Entonces, vamos a ver. Teamsk 1 es igual a, tiene 4 bits, 1, 2, 3, 4. Y vamos a ponerle un 0 a el ICE1, ICE1. Luego un 0
en el OCIE 1, OCIE 1B, luego un 0 en el OCIE 1A, y luego un 0 en el TOIE 1, TOIE 1, perfecto, ahí está. Vamos a ver qué otro bit sigue o qué otro registro, y básicamente sigue el de las banderas, TIF R1. TIF R1 es igual a, vamos a limpiar las banderas, que básicamente es la bandera de cada uno de los bits que acabamos de definir anteriormente. Entonces igual lo limpiamos, es ICF1, ICF1, colocamos ahora un 0 para OCF1B, OCF1B, un 0 para OCF1A, OCF1A, un 0 para TOP1, TV1, ahí está, perfecto. Entonces vamos a ver qué más falta. Y pues básicamente ya terminamos. Ya terminamos de hacer la configuración del timer 1. Entonces vamos a ver. Perfecto. Entonces vamos a mandar llamar esto. Recuerden que vamos a utilizar interrupciones externas. Entonces hay que colocar la librería de interrupciones externas. Nos vamos acá donde están nuestras librerías y colocamos esta librería include. Y va a estar en ABR diagonal in. Vamos a ver, debe estar ahí en ABR. Si no, lo podemos encontrar a lo mejor en útil. Cualquiera de las dos opciones. Vamos a ver si está en útil. Útil diagonal interrupt. No, entonces sí está en ABR. Entonces me regreso. Y a ver, perfecto. Ahora bien, vamos a mandar llamar nuestras funciones de configuración, porque ya las creamos, pero hay que mandarlas llamar. Entonces, vamos a mandar llamar la de port setup. Ahí está, port setup. Recuerden que siempre hay que configurar los puertos primero. Luego, vamos a pc int internal interrupt setup. Aquí estás. Luego la de timer 1. Ahí está timer 1 setup. Y luego, algo súper importante. Ya está definido todo eso, pero no hemos activado todavía las interrupciones de manera global. Para ello se utiliza lo que es la función say, que precisamente tenemos aquí, función say. Entonces, ¿qué significa set interrupts? ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos eliminar las interrupciones de manera global? Utilizamos la función clear, que se escribe así precisamente, que significa clear interrupts. Sin embargo, pues en esta ocasión no lo vamos a aclarar. Entonces, lo quitamos y vamos a compilar. Perfecto, podemos ver que ha sido exitosa la compilación. Entonces ya tenemos básicamente todo. Falta solamente una cosa, que es el manejador de las interrupciones. Porque pues obviamente tenemos configuradas las interrupciones, va a brincar el vector de interrupciones, pero no estamos ni definiendo el vector de interrupciones, ni lo que va a ser el manejador. Entonces, pero es importante que siempre hagamos esto y siempre yo lo muestro así, porque a lo mejor ustedes se preguntan y dicen, ok, está muy bien, pero ¿quién es el vector de interrupciones, verdad? ¿Quién es el manejador de dichas interrupciones? Entonces vamos a buscarlas. Para que les pudieran aparecer los archivos es necesario precisamente compilar. Entonces nos vamos a dependencias y aquí tenemos la librería en sí del microcontrolador, que es la IBM328P. Le damos doble clic, vamos a buscar interrupt, y nos vamos al siguiente. Y ahí está el vector de interrupciones. Aquí podemos observar precisamente todos y cada uno de los vectores de interrupciones de todos los tipos de interrupciones que hay. Recuerden que lo que era PCInt 23 al 16 estaban determinados por el vector de interrupciones PCInt 2. Recuerden que era el tercer bit de derecha a izquierda en ese registro. Entonces, ese es nuestro vector de interrupciones. Vamos a colocar el manejador aquí. Después de las funciones, nosotros sugerimos que coloquen el manejador, es ISR, y luego colocamos precisamente lo que era
el vector de interrupciones, que es el pcint2-vect, lo coma, después vienen los atributos. Hay diferentes atributos, está el block, el no block, el naked, etcétera, ¿verdad? Nosotros utilizamos por lo general el ISR naked, que es lo más parecido que haya en ensamblador. ¿Dónde podemos ver esos atributos? Bien sencillo, nos vamos pero a la librería de interrupt.h, que aquí la tenemos. Nos vamos y aquí viene precisamente lo del say, lo del cli, y vienen los atributos, inclusive aquí podemos ver lo del cli. Y veamos, por aquí están los atributos, que básicamente aquí ya comienza. Por ejemplo está el ISR alias, todos esos. Aquí está por ejemplo el ISR block, ISR no block. Obviamente aquí vienen lo que es la definición de todas y cada una de las funciones. Por ejemplo aquí viene pues, el ISR block cómo funciona, aquí el ISR no block, aquí el ISR naked, aquí el ISR alias up, etc. Nosotros vamos a utilizar lo que es ISR naked. Entonces nos regresamos a nuestro código principal, que es el main. Vamos a utilizar ISR naked. Quedamos, inclusive aquí me está desplegando todas las posibles opciones. ISR naked. Ahí está. Ok, pues bueno, entonces ya tenemos eso. Yo, por ejemplo, ya tengo ahí conectados, en este caso, mis interruptores. Cuando se activa uno de ellos, va a brincar a este vector de interrupciones. Entonces debemos de, pues ahora, ver qué es cada cosa. Entonces vamos a hacerlo muy, muy sencillo. Recuerden que estas interrupciones que son tipo pin change, pues literal como su nombre lo dice, es para el cambio que existe en el pin. Entonces está censando tanto los flancos de subida como los flancos de bajada. Entonces para un flanco de bajada va a entrar esta interrupción, para un flanco de subida también. El detalle es de que nosotros tenemos que hacerle un como enmascaramiento o un filtrado. Es decir, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a presionar un interruptor, supongamos el interruptor que se encuentra conectado a pcint23, que pues vamos a ver qué pin es, ya que estamos en esta sección. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí estamos, pcint23 es el PD7. Entonces recuerden que todas están en pull-up, todas están conectadas a voltaje a través de una resistencia. Entonces este está en 1, este también está en 1, en 1, este también está en 1 y este está en 1. Supongamos que los otros están en 0. Entonces cuando nosotros lo leamos, cuando se brinca el vector de interrupciones, vamos a leer el puerto. Y luego vamos a preguntar qué pin fue el que se activó. Así es como nosotros vamos a determinar cuál de todos estos pines fue realmente el que se activó. Entonces de esa manera nosotros podemos hacer ese enmascaramiento o ese filtrado que nosotros mencionamos y determinar fue PD7 el que se activó, no, fue PD6, PD5, etc. Entonces así es como nosotros lo vamos a hacer. Entonces, veamos. Comencemos pues desde PCInt23 hasta el que siga. Entonces vamos a ver, básicamente brincaré el vector de interrupciones y vamos a poner una serie de ifs. Así, if, en este caso, tenemos que si pin D, estamos leyendo todo el puerto, recuerden, le hacemos una AND con, supongamos la posición, así estamos diciendo, ok, si hacemos una AND entre la posición que tiene el pin D7 y todo el puerto pin, todo el puerto D, veamos si esto es igual a un 0x00, entonces significa que yo presioné precisamente ese pin. Ahora viene la pregunta interesante, a ver realmente cómo estaría explicado eso, ¿verdad? A ver, vamos a hacer como dicen por ahí algunos cálculos sencillos y rápidos, ¿verdad? Básicamente esto que estamos haciendo del pin D and pin D7 es equivalente a que hiciéramos lo siguiente. Lo voy a poner obviamente con sus dobles diagonales para que quede ahí comentado. Básicamente lo que estamos haciendo es una pin D, o sea, todo el puerto D lo estamos leyendo con pin D. Vamos a hacer una AND con, por ejemplo, que hubiera un 1 en la posición del pin D7, que quedamos que voy a ponerlo en binario para que sea un poco más explícito, que será un 1, 0, 0 y así, ni más ni menos, ¿verdad? Lo voy a separar para que se vean los niveles, ¿verdad? Eso obviamente es equivalente a un 0x80.
Entonces estamos diciendo, vamos a hacerle una AND de pin D con un 0B, tal, o un 0x80. Y dice, si es igual, entras a lo que es este if. En caso contrario, no vas a entrar. Entonces, recuerden que todas las demás pines están en pull up. Entonces, cuando yo presiono este pin, ¿qué es lo que yo tengo realmente en el puerto D? En el puerto D, esto, como dicen por ahí, yo lo voy a poner así, es equivalente a, pero recuerden que estamos es equivalente, no estoy diciendo ninguna igualdad ni nada, ¿verdad? Esto es equivalente a que tuviéramos, recuerden que los demás están en alto. Entonces un 0B lo voy a poner en binario, ese está en bajo, luego el pin de 6 va a estar en alto, el pin de 5 va a estar en alto, el pin de 4 va a estar en alto, el pin de 3 va a estar en alto, y los otros van a estar en bajo. Entonces, ahí está. Entonces, si ustedes observan, yo al hacer la AND, pues forzosamente me va a dar un 0x00. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, resulta que yo presioné otro pin y el pin de 7 estuviera en alto? Entonces no me estaría dando un 0x00, me estaría dando esta AND como resultado un 0x80. Entonces preguntaría, oye, ¿es lo mismo esto que, o sea, es la misma esta operación igual a 0x00? No. Entonces por lo tanto no presionó el usuario, lo que fue el interruptor que está conectado al PCInt23, que es en el pin de 7. Entonces, por eso en este caso no nos estaría dando lo que es 0x00 y no entraría este if. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con todos los demás, ¿verdad? Entonces, sí les sugiero que en esta ocasión a lo mejor sí suena un poco complejo lo que acabamos de demostrar, pero sí me gustaría que ustedes hicieran los cálculos y lo analizaran varias veces hasta que comprendieran cabalmente lo que se está haciendo, ¿verdad? Entonces, veamos, simplemente, supongamos, vamos a suponer, para que quede todo más claro. ¿Qué pasa si yo presiono, por ejemplo, el pin D6? Al presionar el pin D6, estaremos haciendo lo siguiente. Voy a borrar todo esto para que no esté como que estorbando. Al presionar el pin D6, tendríamos como resultado un 0B. Le estaría en alto el 7, en bajo el 6, luego el 5 en 1, 4 en 1, 3 en 1, y los demás en 0. Entonces, le hacemos una AND. Estamos diciendo que le hacemos una AND con un 0B, 1, aquí. ¿Y cuál sería nuestro resultado? Nuestro resultado es igual a 0, B, 1, 0, 0, 0, 0. Me falta un 0. Ahí está. Y podemos observar que el resultado sería 0x80. Entonces, en este if no entraría, porque básicamente está definido para el pin D, que aquí dice si es un 0, sí entra. Pero pues ya vimos que si yo presionara el pin de 6, pues nos daría como resultado un 0x80. Entonces no entraría este if. Entonces así sucesivamente con todos los demás va a pasar exactamente lo mismo, ¿verdad? Ok, excelente. Entonces ya que se definió cómo funciona esto, pues ahora sí comencemos y continuamos con el demás código. Ok, bueno, entonces hemos comentado que con pin de 7 se va a determinar el giro del motor hacia un sentido, con pin de 6 hacia el otro, y con pin de 5 vamos a detenerlo. Ya con lo que era precisamente el pin de 4 y el pin de 3, y vamos a incrementar y decrementar lo que era el ancho del pulso. Entonces, vamos a ver. Tenemos aquí esto, vamos a ponerle if, es esto. Entonces, quedamos en que los pines B, en este caso el pin B5 y B4, van a determinar los sentidos de giro del motor. Entonces vamos a ponerle que port B es igual a un 0x. En este caso vamos a colocarlo en 0x20. Recuerden que era lo que era el 20 y el 10, ¿verdad? De esa parte de lo que era el puerto B. Entonces, en este caso vamos a encender uno de los pines, que en este caso es el pin B5, y el otro va a ser apagado. Entonces veamos, aquí lo tenemos en pin D7, perfecto. Luego vamos a colocarle un else,
¿verdad? Así, else. Y ahora vamos a ver si pin, en esta ocasión voy a copiarlo para ahorrar un poco de tiempo. Recuerden que ahora es el pin de 6. Si es que es un 0, vamos a ponerle que port P es igual a un 0x10. Y ahora bien, ¿qué pasa si no es, verdad? Ese bit vamos a ponerle un else. Vamos a ponerle aquí if pin de 5 es un 0. Entonces vamos a apagar. Es igual a un 0x00. Estaríamos deteniendo el motor. Ahora bien, falta el del incremento, ¿verdad? Entonces, else, vamos a ponerle el otro else. ¿Qué pasa si no es ninguno de los anteriores? De 4. Quedamos en que íbamos a manipular el ancho del pulso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que OCR1A actualmente pues está en ceros. Entonces, vamos a incrementarlo a lo mejor en, ¿qué les parece? A lo mejor cada 10%. Vamos a comenzar a hacerlo. Entonces, recuerden que tenemos que el 100% es un 61.440. Obviamente el 10% pues es la división de esto entre 10. Entonces vamos a hacer esta ocasión en decimal, que es 6.144. Pues tendremos que OCR1A es más igual a 6.144. Ahí está. Perfecto. Recuerden que el más igual, esto es totalmente equivalente a poner OCR1A es igual a OCR1A más 6.144. Es exactamente equivalente. Entonces se los voy a dejar de todas maneras ahí para que en todo caso si quieren después checarlo. Y quedamos que en el pin de 3, en el else, quedamos que if pin de 3 es un 0, básicamente vamos a decrementar. Entonces colocamos aquí nuestras super llaves y vamos a poner exactamente lo mismo, OCR1A menos igual a 6.144, que recuerden que es exactamente lo mismo que OCR1A es igual a OCR1A menos 6.144, ¿verdad? Y ya en esta ocasión le vamos a colocar un else porque pues realmente ya son todas las condiciones posibles. Entonces, obviamente, ¿qué pasa si ustedes presionan varios? Pues obviamente, si se fijan, pues ahí estamos también definiendo lo que es algo de jerarquía. Entonces, obviamente, primero el que primero está definido es en el que va a entrar. Entonces, si presionamos el pin de 7 y el pin de 4, obviamente va a entrar el pin de 7, ¿verdad? Entonces, básicamente es como funciona. Entonces, bueno, pues ya definimos esa parte. Ya nada más nos quedan algunos detalles para que ya todo quede listo. Básicamente, pues recuerden que es una interrupción, entonces hay que regresarnos de la interrupción. Entonces coloquemos ahora el RETI, que pues básicamente el RETI pues va básicamente al final del manejador de la interrupción. Entonces aquí le colocamos RETI, que es Return from Interrupt. Ahí está. Y no solamente eso. Recuerden que ya definimos lo que son los timers, todo eso, pero se encuentra apagado el timer. Es necesario encenderlo, entonces vamos a crear una función que encienda el timer. Aquí tenemos timer setup y vamos a colocar un void timer1 start.
Entonces vamos a copiar básicamente esta parte. Recuerden que el preescalador que íbamos a utilizar era de 1. Entonces, pues el preescalador de 1 básicamente es a CS10 colocarlo en 1. Y ya con eso nosotros estaríamos encendiendo el timer. Es recomendable, así como estamos encendiendo el timer, también tener una función que lo apague. En esta ocasión pues no lo vamos a utilizar, sin embargo algunas aplicaciones sí lo requieren. Es por ello que vamos a crearlo de nuevo. Eso, entonces stop. Aquí timer 1 stop. Y para apagarlo, pues recuerden, lo colocamos en ceros. Y luego vamos a limpiar el registro de cuenta del timer 1, que es el tcnt1. tcnt1 igual a 0. Para que cuando iniciemos nuevamente el timer, pues no tengamos basura. Entonces, ahora bien, vamos a ver. Vamos a llamar ahora pues dicha función para que se active el timer. Entonces nos vamos por acá y obviamente primero configuramos los puertos, luego las interrupciones externas, luego el timer y luego lo encendemos. Timer 1, start. Ahí está. A ver, vamos a compilar. Y ahí está, ya se encuentra compilado nuestro código. Entonces ahora lo que sigue es probarlo. Vamos a armar el circuito, vamos a mostrar el paso a paso cómo lo estamos armando ahí con todos los interruptores, las resistencias de pull-up, etc. Ya una vez que esté eso, ya vamos a colocar lo que es el programador Nomada Pro Plus y ya después, posteriormente, lo vamos a conectar al driver y pues vamos a probar dicho código. Entonces por favor continúen con nosotros para que chequemos el armado de este proyecto. Ok, veamos entonces, pues bueno, ya hicimos lo que es el código, ya también mostramos la conexión, cómo debe de hacerse. Ahora bien, pues como habíamos comentado, vamos a fabricarlo, vamos a armarlo aquí en físico y mostrar que pues realmente funciona lo que ahorita les habíamos comentado. Entonces aquí ya tenemos una tarjeta de prototipos ya con 5 interruptores. Recuerden que hemos mencionado que vamos a utilizar 5 interruptores. 3 iban a utilizarse para definir lo que es el sentido de giro del motor, así como también en dado caso de tenerlo. Y 2 se iban a emplear para modificar lo que era el ancho de pulso del ciclo útil de la señal de PWM. Entonces, veamos, pues comencemos. Entonces, todos estos interruptores se van a encontrar conectados a una resistencia de pull-up. Entonces, vamos a primero conectar lo que es voltaje con voltaje. Luego tierra con tierra. Ahí está. Muy bien. Las resistencias de pull-up. Colocamos una. Y colocamos otra. Aquí se encuentra la otra. Está también conectado a voltaje y ahí está, perfecto, están conectados a voltaje de nuestros interruptores. Ahora bien, recuerden que la otra sección del interruptor iba a estar conectada a tierra, entonces pues hay que proceder a conectarlo a tierra. Entonces conectámoslo, sería este lado conectado con este otro, sería este otro lado también. Perfecto, y ahora bien, vamos a conectar este otro pin también a tierra. A ver, veamos. Pin conectado a tierra. Perfecto, excelente. Entonces, ahí tenemos conectados ya todos nuestros interruptores. Perfecto. Vamos a utilizar nosotros lo que es la tarjeta Nomada Pro Plus. Recuerden que habíamos mencionado que vamos a utilizar la tarjeta Nomada Pro Plus, que trae un microcontrolador Atmega 328P. Entonces, veamos.
Hagamos las conexiones. Vamos primeramente pues a conectar lo que es el voltaje y lo que es la tierra, básicamente la alimentación. Entonces aquí tengo este otro conector, voltaje con voltaje. En esta ocasión nosotros vamos a trabajar a lo que es 5 volts. Entonces vamos a ver la tierra con tierra, vamos a conectar tierra con tierra. Aquí tenemos lo que es tierra, ahí está. Entonces ya tenemos lo que es precisamente la alimentación. Recuerden, está definido a 5 volts. ¿Cómo saber si está funcionando a 5 volts pero microcontrolador? Pues bien sencillo, recuerden que el LED debe de encender en color rojo. Está funcionando a 3.3, enciende en color azul. Ya tenemos la conexión, vamos a hacer, recuerden que estos interruptores están conectados al puerto D, que era del pin D7 a el 6, el 5, el 4 y el 3. Entonces veamos, aquí tenemos estos cables, vamos a conectar los pines. Recuerden, debe ser el lado del interruptor que está conectado a la resistencia de pull-up. Y aquí tenemos estos otros dos cables. Si lo conectan en el lado donde se encuentra ya conectado a tierra, pues simplemente no va a funcionar. Entonces, para tener ese cuidado. Y ahí está, perfectamente, ya está ahí conectado. Ahora bien, vamos a hacer lo que habíamos comentado acerca del arreglo. Vamos a conectar lo que son nuestros transistores. Aquí yo tengo dos transistores del tipo 2N2222. Recuerden que pueden utilizar cualquier otro transistor BJT que tenga características similares. Ahora bien, este transistor, viéndolo de manera frontal, en la cara frontal, si vemos de izquierda a derecha, serían precisamente emisor, base y colector los pines. Entonces recuerden, viéndolo de frente, de izquierda a derecha es emisor, base, colector. Entonces aquí coloco un transistor, aquí voy a colocar el otro. Recuerden que los pines que determinaban las señales o el sentido de giro del motor eran PB5 y PB4. Entonces vamos a conectarlos. Tengo PB5, tengo PB4. Esos van conectados a los colectores. Entonces conectamos a los colectores del transistor. Ahí está ya conectado. Ahora bien, recuerden que las bases del transistor también se encontraban en corto. Entonces vamos a colocarlas en corto. Entonces la base con la base. Ahí está, perfectamente bien. Recuerden que teníamos también unas resistencias de pull down de 10 kilo ohms conectadas en el emisor. Entonces vamos a colocarlas. Aquí se encuentra precisamente una. Vamos a colocar la otra. Ahí está. Ok, perfecto. Y vamos a conectar, recuerden, la señal PB1, que es OC1A, va a ir conectada a la base de los transistores. ¿Cómo saber dónde se encuentra cada cosa? Bien sencillo, simplemente volteamos la tarjeta y recuerden que aquí se encuentran especificadas todas y cada una de las funciones de los pines del microcontrolador. OC1A, ¿dónde está? Aquí se encuentra, que es el segundo pin que está de aquí para acá. Entonces vamos a conectarlo. En esta ocasión yo voy a colocarle una resistencia intermedia entre la base y este pin. Eso básicamente lo vamos a hacer un poco por protección de lo que es el pin del microcontrolador. Eso sí, también cabe destacar que es muy variable porque depende de la impedancia que tenga el circuito. Lo interesante es de que estos buffers o los buffers que tiene de PWM es un buffer doble. Entonces realmente pues tiene mucho mayor protección, pero de todas maneras, para protegerlo voy a colocar esta resistencia de 1 kilo ohm ahí conectada a la base. Recuerden que era la base, ahí está. Y bien, ahora bien, aquí tenemos lo que es nuestro bridge. Yo ya previamente le coloqué lo que es el microservo. Vamos a utilizar lo que es la parte A, tiene la parte A y la parte B, y aquí tenemos los pines que especifican cada una de las partes. Vamos a alimentarlo primeramente. Entonces, manejando el código de colores, recuerden que el color más claro es el que tiene mayor voltaje. Entonces vamos a colocar aquí es GND y VCC en ese sentido. Vamos a conectarlos. Ahí está. Y vamos a conectar
aquí en la tarjeta de prototipos. Ahí está, ya se encuentra alimentado. Ahora bien, vamos a conectar. Recuerden que las señales vienen de los emisores. Vamos a conectar los emisores a los canales de la parte A del bridge. Aquí está y aquí está. Perfecto, entonces lo conectamos a la parte A. Excelente. Ahí está. Perfectamente bien, ya lo podemos observar. Ya tenemos el Nómada conectado con sus interruptores, todo está polarizado. También está aquí el módulo. Ahora bien, vamos a conectarlo a nuestro programador Nómada. Aquí tenemos nuestro programador Nómada. Lo conectamos, ahorita se encuentra desconectado de la PC. Vamos a conectarlo a la PC para programarlo. Vamos a programar el código que generamos previamente. Vamos a observar que el programador se ha detectado exitosamente en la PC. Se encuentra funcionando 5 volts, por eso el LED que está en rojo. Y aquí está encendido el LED de que se encuentra polarizado el driver. Entonces vamos a programarlo. Vamos a ver, en este momento estoy leyendo la firma del microcontrolador, me dice que está correcto. Voy a verificar el código, obviamente me saca un error porque no coincide lo que está dentro del microcontrolador en este momento con lo que le queremos programar, que es el firmware que desarrollamos. En este momento el microcontrolador se encuentra vacío, entonces vamos a programarlo. Ya se encuentra programado. Ahora bien, recuerden, estos interruptores, estos tres que se encuentran acá, están utilizados para seleccionar el sentido de giro del motor, y estos dos que están acá para controlar lo que es el porcentaje de ciclo útil de la señal que le llega al microservo. Entonces vamos a encenderlo en un sentido. Obviamente en este momento estoy mandando 0% de ciclo útil, por lo tanto el motor se encuentra totalmente parado, aunque le estamos indicando que gire en un sentido. Ahora bien, vamos a aumentar un poco el ciclo útil. Aquí está, comienza a aumentar y podemos observar que ya está girando el microservo, está girando a cierta velocidad. Voy a aumentar la velocidad, sigue aumentando. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero cambiar el sentido del giro? Voy a presionar otro botón y podemos observar que ya cambia el sentido del giro, y lo voy a detener. Y precisamente lo acabo de detener. Quiero que comience a girar de nuevo en ese sentido. Ahí está, voy a cambiar el sentido del giro. Voy a reducir la velocidad con este otro. Entonces podemos observar que poco a poco está un poco más lento. Inclusive ahí se encuentra casi totalmente parado. Inclusive ahí está ya parado. Como podemos ver, totalmente parado. Entonces vamos a comenzar. Está girando muy lento. Ahí está más rápido. Lo paramos, etcétera. Vamos a cambiar de giro. Ahí está cambiando de giro. Entonces podemos observar que precisamente pues está funcionando perfectamente bien nuestro sistema. Podemos observar que pues está muy sencillo. Básicamente es arreglo que nosotros les mostramos. Nosotros pues sí sugerimos colocar esa resistencia obviamente en la base, aunque es totalmente de protección, es totalmente opcional. Aunque nosotros sí les sugerimos que la coloquen para que pues puedan, dado caso, llegar a durarles mucho más lo que es el microcontrolador Atmega 328P o el que ustedes estén utilizando. Entonces, como observamos, pues sí funciona este sistema de una manera muy sencilla. Hicimos que funcionara como un bridge de alta gama, este bridge que es de gama media, de media baja, y que es bastante económico, y todo totalmente hecho con Nómada. Entonces, pues bueno, espero que hayan disfrutado el video tutorial. Cualquier duda, recuerden que está lo que es soporte técnico para que nos contacten si es que requieren alguna información adicional o ayuda o cualquier otra cosa. Entonces, nuevamente muchas gracias por visualizarnos y los invitamos a que continúen observando los demás videotutoriales. Muchas gracias, hasta luego.